El millonario creía que ya había superado el pasado, pero en el aeropuerto bastó una mirada y todo se vino abajo. La mujer que amó estaba allí, con un joven idéntico a él, y cuando ella dijo la verdad, el millonario cayó de rodillas, sin fuerzas para levantarse. El Sol de Ciudad de México recibía a Gabriel Villalobos como un viejo conocido que hace mucho tiempo no veía. Después de 20 años en Europa, el heredero del imperio hotelero más prestigioso de México volvía a pisar el suelo que lo vio crecer. El aeropuerto bullía con la típica energía del país, pero Gabriel se mantenía distante, como si una barrera invisible lo separara de su patria. «Licenciado Villalobos, bienvenido a casa», dijo Ramírez, el chofer que había trabajado para la familia desde que Gabriel era un niño. «Su tío Lorenzo me envió a recogerlo. El coche está afuera». Gabriel respondió con un gesto seco. Había aprendido a limitar sus expresiones emocionales, a mantener esa coraza de frialdad que le había servido para sobrevivir todos estos años. El reflejo en las ventanillas del aeropuerto le devolvía la imagen de un hombre de 40 años, con algunas canas prematuras que le daban un aire distinguido, pero con una mirada que parecía cargar el peso de 1000 secretos. «¿Cómo está mi madre?», preguntó mientras subían al coche negro con el emblema de Hoteles Villalobos grabado en las puertas. «Doña Eugenia lo espera en la residencia. Ha estado muy afectada desde el fallecimiento de su padre. Don Alberto Villalobos había muerto 3 semanas atrás, un ataque cardíaco fulminante, mientras revisaba los estados financieros de la empresa. Tal padre, tal hijo», pensó Gabriel con amargura. Según los médicos, él mismo estaba condenado a un destino similar, una condición cardíaca hereditaria que lo mataría antes de los 40. Por eso se había sometido a constantes chequeos y tratamientos durante 2 décadas, aunque curiosamente nunca había presentado síntomas. Por eso también había roto el corazón de Juliana Morales la víspera de su boda. Juliana, su nombre aún provocaba un nudo en su garganta. El coche avanzaba por Paseo de la Reforma, y Gabriel observaba cómo la ciudad había cambiado, y a la vez seguía siendo la misma, como un organismo vivo que muta pero conserva su esencia, igual que él, supuso. «La noticia de su regreso ya está circulando entre los accionistas», continuó Ramírez, interrumpiendo sus pensamientos. «Hay mucha expectativa. El licenciado Lorenzo ha mantenido todo funcionando. Pero usted sabe cómo son los mercados». Gabriel sabía perfectamente cómo eran los mercados. En Europa había triplicado el valor de las propiedades Villalobos, transformándose en un ejecutivo implacable, temido y respetado. Se había entregado en cuerpo y alma a los negocios, como si cada hotel exitoso fuera una piedra más en el muro que lo separaba de sus recuerdos en México. El imperio Villalobos abarcaba ahora 30 hoteles de lujo distribuidos en 3 continentes. Lo que había comenzado como un pequeño hotel boutique en la zona rosa de Ciudad de México, fundado por su abuelo, era hoy una potencia internacional del turismo de alto nivel. Y ahora, con la muerte de su padre, Gabriel debía asumir la presidencia. «Ramírez, llévame primero a la oficina central», ordenó. «Mi madre puede esperar». El chofer asintió sin sorpresa. Todo el personal sabía que la relación entre Gabriel y doña Eugenia era tensa, por decirlo menos. Gabriel culpaba a su madre por muchas cosas, aunque pocos conocían los detalles. La sede de Hoteles Villalobos ocupaba un edificio histórico restaurado en el corazón del distrito financiero. Al entrar al vestíbulo, varios empleados lo reconocieron de inmediato. Algunos se acercaron a dar el pésame, otros simplemente inclinaban la cabeza con respeto. Gabriel avanzó sin detenerse, directo al elevador privado que conducía al piso ejecutivo. «¡Sobrino!», la voz resonó por el pasillo, justo cuando las puertas del elevador estaban por cerrarse. Lorenzo Villalobos, un hombre de 60 años con un bronceado perpetuo y un traje impecable, se apresuró a detener el ascensor. Entró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Gabriel, qué alegría tenerte de vuelta, aunque las circunstancias sean estas». «Tío», respondió Gabriel con sequedad, «veo que el negocio familiar te ha tratado bien». Lorenzo rió con falsa modestia. «Hemos trabajado duro para mantener el legado de tu padre, aunque ahora, con tu regreso, supongo que querrás revisar cada detalle». «¿Supones bien?». El elevador llegó al último piso. Las puertas se abrieron a un espacio amplio y luminoso,
decorado con un gusto exquisito que mezclaba lo contemporáneo con toques tradicionales mexicanos. He preparado todos los informes, continuó Lorenzo mientras lo guiaba hacia la oficina principal. Los estados financieros, los proyectos en desarrollo, las proyecciones para el próximo año. Todo está listo para que tomes las riendas. Gabriel percibió algo en el tono de su tío. Nerviosismo, preocupación. Llevaba suficiente tiempo en el mundo corporativo para reconocer cuando alguien intentaba ocultar algo. Me gustaría un momento a solas, dijo al llegar a la que había sido la oficina de su padre, y ahora sería la suya. Lorenzo vaciló por un segundo. Por supuesto, estaré en mi despacho si necesitas algo. Una vez solo. Gabriel observó la habitación. Los recuerdos lo asaltaron sin piedad. La última vez que había estado allí fue para decirle a su padre que se casaría con Juliana Morales, la hija de un contador de clase media que había conocido en la universidad. Don Alberto no había mostrado la oposición feroz de Eugenia, pero tampoco había defendido la elección de su hijo. Gabriel se acercó al ventanal. Desde allí podía verse gran parte de la ciudad, incluido el hotel insignia de la cadena. Mientras contemplaba el paisaje urbano, su teléfono sonó. Era su médico de cabecera en Madrid. Gabriel, los resultados de tus últimos análisis acaban de llegar. Quería comentártelos personalmente. Te escucho, respondió, preparándose para otro recordatorio de su condena. Es extraño. No hay cambios significativos. De hecho, todos los indicadores están notablemente estables. Para alguien con tu diagnóstico. Gabriel apretó el puño. Para alguien que debería estar muerto ya, querrás decir. No lo expresaría así. Pero sí, es inusual. Quisiera coordinar con tu médico en México para hacer un seguimiento más exhaustivo. Quizás las nuevas tecnologías puedan ofrecernos otra perspectiva. La conversación continuó unos minutos más. Al colgar, Gabriel se quedó pensativo. 20 años sometiéndose a tratamientos para una enfermedad que nunca había manifestado síntomas. 20 años alejado de Juliana por miedo a hacerla sufrir con su muerte prematura. Una secretaria interrumpió sus reflexiones. Licenciado Villalobos, su madre acaba de llamar. Insiste en que vaya a la residencia cuanto antes. Gabriel suspiró. El encuentro con Eugenia era inevitable, pero quería posponerlo lo más posible. Dígale que iré por la noche. Pasó las siguientes horas revisando documentos y poniéndose al tanto de la situación actual de la empresa. Al caer la tarde, decidió dar un paseo por el hotel principal, antes de dirigirse a la mansión familiar. Necesitaba respirar, sentir el pulso del negocio que ahora estaba completamente en sus manos. Mientras caminaba por el elegante lobby, algo captó su atención. Una mujer de espaldas, con una melena oscura que caía en ondas hasta media espalda. Su corazón se aceleró instintivamente. La postura, la forma de mover las manos mientras hablaba. No podía ser. La mujer se giró ligeramente, y Gabriel contuvo la respiración. Era ella, Juliana Morales, igual de hermosa que en sus recuerdos, aunque con una madurez que el tiempo había cincelado en sus facciones. Estaba hablando con un joven, casi un hombre. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel cuando el muchacho volteó completamente hacia él. Era como mirarse en un espejo que reflejara el pasado. El joven tenía sus mismos ojos, su misma mandíbula, incluso ese gesto característico al sonreír. No había duda. Ese muchacho era su hijo. El tiempo pareció detenerse. Gabriel sentía que el suelo bajo sus pies se desvanecía mientras observaba al joven. Sus rasgos, sus gestos, todo gritaba un vínculo irrefutable. Sin pensarlo, sus piernas comenzaron a moverse hacia ellos, como si una fuerza invisible lo jalara. Juliana pronunció su nombre casi en un susurro, pero fue suficiente. Ella se giró completamente. Sus ojos, aquellos ojos que habían protagonizado los sueños y pesadillas de Gabriel durante 20 años, se abrieron de par en par. El color abandonó su rostro. «Gabriel», respondió ella llevándose instintivamente una mano al pecho. «¿Qué haces aquí?» El joven que la acompañaba los miró a ambos con curiosidad. «¿Mamá? ¿Quién es este señor?» La palabra «mamá» confirmó lo que el parecido físico ya había revelado. Gabriel sintió una punzada en el centro del pecho, tan aguda que por un momento creyó que su supuesta enfermedad cardíaca finalmente se manifestaba. «Simón, es mejor que nos vayamos», murmuró Juliana, tomando el brazo de su hijo. «No, espera». Gabriel dio un paso adelante. «Por favor, Juliana».
Necesito hablar contigo. La tensión era tan densa que parecía vibrar en el aire. Varios huéspedes miraban discretamente la escena. Aquí no, respondió ella finalmente. Vamos afuera. Los tres salieron a una pequeña terraza lateral del hotel, un espacio privado con algunas mesas que a esa hora estaba vacío. Gabriel no podía apartar la mirada de Simón, estudiando cada detalle de su rostro, buscando confirmar lo que ya sabía en su corazón. «Tienes un hijo», dijo, con la voz temblorosa. Juliana alzó la barbilla, un gesto que Gabriel recordaba perfectamente. Siempre hacía eso cuando reunía valor. «Tenemos un hijo», corrigió ella, mirándolo directamente a los ojos. «Este es Simón, tu hijo». El joven dio un paso atrás, como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué estás diciendo, mamá?». Su voz sonaba entre incrédula y dolida. «Este es...». «Sí, Simón. Gabriel Villalobos es tu padre biológico». Gabriel extendió una mano hacia el muchacho, pero este retrocedió aún más, con la confusión y el rechazo pintados en su rostro. «El que nos abandonó, el que te dejó plantada en el altar», escupió Simón con una furia repentina. «No me interesa conocerlo». «Simón, por favor», intervino Juliana. «No, mamá. Me has contado toda la vida cómo este hombre te destrozó, cómo desapareció sin dar explicaciones, y ahora aparece de la nada y espera. ¿Qué? Un abrazo, una reunión familiar feliz». Gabriel sintió cada palabra como una puñalada. El dolor en los ojos de su hijo, era insoportable. «Nunca supe de tu existencia», susurró Gabriel. «Si lo hubiera sabido...». «¿Qué?», interrumpió Juliana. «¿Habrías regresado? ¿No habrías huido a Europa sin mirar atrás?». Gabriel buscó las palabras adecuadas. Pero ¿cómo explicar 20 años de ausencia? ¿Cómo justificar el abandono de una mujer que amaba por un diagnóstico médico que ahora parecía sospechoso? «Te escribí decenas de cartas», continuó Juliana. «Durante meses, luego durante años. Nunca respondiste ninguna». «¿Cartas?». Gabriel frunció el ceño. «Nunca recibí ninguna carta tuya». Juliana soltó una risa amarga. «Por supuesto que no. Y supongo que tampoco recibiste la carta donde te contaba sobre mi embarazo». El mundo de Gabriel se estremeció nuevamente. Apenas lograba procesar una revelación cuando otra lo golpeaba. «Me escribiste sobre...». No pudo terminar la frase. Su mirada fija en Simón, que ahora observaba el intercambio con expresión impenetrable. «Una semana después de que te fueras», asintió Juliana, «cuando descubrí que estaba embarazada. Luego envié otra carta cuando nació, y otra en su primer cumpleaños. Después entendí que no quería saber nada de nosotros. Te lo juro, Juliana, no recibí nada». Gabriel pasó una mano por su cabello. «Me fui porque... es complicado, pero jamás, nunca, habría abandonado a mi propio hijo si hubiera sabido de su existencia». Simón observaba a ambos con una mezcla de confusión y resentimiento. De pronto, un ataque de tos lo sacudió. Se dobló sobre sí mismo mientras Juliana acudía a sostenerlo. «¿Estás bien?», preguntó Gabriel, alarmado. «Estará bien», respondió Juliana, aunque la preocupación en su rostro decía lo contrario. «Necesita su medicación». Gabriel notó entonces la palidez de Simón, los círculos oscuros bajo sus ojos. No era solo el impacto del momento. Algo más ocurría. «¿Qué le pasa?», exigió saber. Juliana dudó un momento, sosteniendo a Simón que aún luchaba por recuperar el aliento. «Tiene una cardiopatía congénita», dijo finalmente. «Necesita un trasplante de médula ósea». Las palabras golpearon a Gabriel como un puñetazo. «¿Una enfermedad cardíaca?», repitió, sintiendo que una pieza del rompecabezas encajaba de forma siniestra. «¿Hereditaria?», Juliana asintió. «Los médicos dicen que viene del lado paterno de la familia». Gabriel comprendió entonces la magnitud de la situación, su propio diagnóstico, la enfermedad de Simón, las cartas nunca recibidas. Algo no cuadraba. «Necesito sentarme», murmuró, acercándose a una de las mesas. Juliana ayudó a Simón a tomar asiento también. El joven parecía haber recuperado parte de su compostura, pero su mirada seguía siendo hostil. «La verdad es que no vine a buscarte por casualidad», confesó Juliana finalmente. «Te he estado buscando durante 3 años. Desde que diagnosticaron a Simón, necesitamos un donante compatible, y todos los familiares que hemos probado han sido negativos. ¿Me estás diciendo que me buscas porque necesitas que sea donante?», preguntó Gabriel,
sintiendo una mezcla de dolor y comprensión. «Te busco porque mi hijo se está muriendo», respondió ella con dureza. «Nuestro hijo. Jamás habría venido a perturbarte la vida si no fuera por eso. Créeme, aprendí a vivir sin ti hace mucho tiempo». Las palabras quemaban, pero Gabriel entendía perfectamente. No tenía derecho a esperar otra cosa después de su desaparición. ¿Cuánto tiempo? No pudo terminar la pregunta. Según los médicos, sin el trasplante, tiene menos de 1 año. La voz de Juliana se quebró ligeramente, pero recuperó rápidamente la compostura. Cada día cuenta. Simón observaba el intercambio en silencio, como si la conversación sobre su propia vida le resultara ajena. Gabriel notó que intentaba mostrarse fuerte, pero el temblor en sus manos lo delataba. «Haré los análisis de compatibilidad de inmediato», dijo Gabriel sin dudar. «Y también quiero hacerme un chequeo completo. Mi historia médica puede ser relevante para su tratamiento». Por primera vez, vio un atisbo de esperanza en los ojos de Juliana. «Gracias», dijo simplemente. «No me agradezcas», respondió Gabriel. «Es lo mínimo que puedo hacer. Y Juliana, hay mucho que necesitamos hablar. Sobre el pasado, sobre las cartas, sobre por qué me fui realmente». Ella asintió, aunque con reservas evidentes. «Lo primero es la salud de Simón». Gabriel miró a su hijo, que mantenía la mirada fija en sus propias manos. «Simón», dijo suavemente, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quisiera conocerte, si me lo permites». El joven levantó la vista. Sus ojos, idénticos a los de Gabriel, reflejaban 2 décadas de ausencia. «No necesito un padre ahora», respondió con voz firme, «especialmente uno que solo aparece cuando estoy muriendo». A pesar del rechazo, Gabriel sintió una punzada de orgullo ante la fortaleza de su hijo. «Lo entiendo», asintió, «pero estaré aquí de todas formas. Y te prometo que descubriremos qué pasó realmente hace 20 años. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, proyectando largas sombras en la terraza donde 3 vidas que deberían haber estado unidas intentaban reconectarse a través de un abismo de tiempo y secretos. La mañana siguiente, Gabriel llegó temprano al Hospital Ángeles. Uno de los más prestigiosos de Ciudad de México había programado una serie de pruebas para determinar su compatibilidad como donante para Simón, pero también tenía otra misión: esclarecer la verdad sobre su propio diagnóstico. Mientras esperaba en la sala de análisis clínicos, no podía dejar de pensar en las revelaciones del día anterior. Un hijo. Tenía un hijo que había vivido 19 años sin él, un hijo que ahora lo odiaba, con justa razón, un hijo que, irónicamente, padecía la misma enfermedad que supuestamente lo había alejado de Juliana. «Señor Villalobos», una enfermera lo llamó. «Puede pasar. El doctor Mendoza lo está esperando». Gabriel ingresó al consultorio donde un médico de mediana edad revisaba documentos en su computadora. «Buenos días, señor Villalobos. Soy el doctor Raúl Mendoza, especialista en cardiología. Entiendo que quiere hacerse pruebas de compatibilidad para un posible trasplante de médula ósea». «Así es, doctor, pero también quiero una evaluación completa de mi condición cardíaca». El médico lo miró con curiosidad. «¿Ha tenido síntomas recientes?». Gabriel negó con la cabeza. «Nunca he tenido síntomas. Fui diagnosticado hace 20 años con una cardiomiopatía hereditaria, pero jamás he experimentado problemas. Y ahora resulta que mi hijo tiene una condición similar». El doctor Mendoza frunció el ceño. «Es inusual que una cardiopatía severa permanezca sintomática durante tanto tiempo», comentó mientras revisaba el expediente que Gabriel había traído de España. «¿Quién hizo su diagnóstico original?». «El doctor Felipe Aranda. Era el médico familiar». El rostro del médico mostró un destello de reconocimiento. «Aranda, el que trabajaba para la familia Villalobos, creo que lo conozco». Hizo una pausa. «Hagamos algo. Realizaremos todas las pruebas necesarias hoy mismo. Compatibilidad para el trasplante y una evaluación cardíaca completa. Mañana tendremos los resultados preliminares». 3 horas después, Gabriel había pasado por múltiples análisis, ecografías y hasta una resonancia magnética. Mientras se vestía tras el último estudio, el doctor Mendoza entró con expresión grave. «Señor Villalobos, hay algo que debe saber antes de que se vaya». Gabriel se tensó. «¿Tan pronto tiene resultados?». «No todos, pero la ecografía y las imágenes preliminares muestran algo muy claro. Su corazón está perfectamente normal.
No hay signos de ninguna cardiomiopatía hereditaria ni de cualquier otra anomalía cardíaca. Las palabras cayeron como un martillazo. Gabriel se sentó lentamente en la camilla, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Está seguro? Completamente. Si alguna vez tuvo alguna condición, no hay rastro de ella ahora. Y honestamente, este tipo de enfermedades no desaparecen sin dejar secuelas. El médico hizo una pausa. Señor Villalobos, creo que debería hablar con el doctor Aranda sobre su diagnóstico original. Gabriel asintió, con la mente trabajando a toda velocidad. Si nunca había estado enfermo, ¿por qué Aranda le había dicho lo contrario? ¿Y por qué su madre había insistido tanto en enviarlo a Europa para los mejores tratamientos? Salió del hospital con más preguntas que respuestas. Sin perder tiempo, hizo una llamada. Necesito la dirección actual del doctor Felipe Aranda, ordenó a su asistente. Es urgente. 1 hora más tarde, Gabriel estaba frente a una modesta casa en la colonia Narvarte. El doctor Aranda, ahora un hombre de 70 años. Parecía haber envejecido mucho más que la cuenta normal del tiempo cuando abrió la puerta. Gabriel, murmuró, palideciendo como si hubiera visto un fantasma. No esperaba verte nunca más en México. Tenemos que hablar, doctor, dijo Gabriel, entrando sin esperar invitación. Sobre mi enfermedad. Aranda cerró la puerta con manos temblorosas. No sé de qué hablas. Acabo de hacerme estudios completos. No tengo nada, doctor. Nunca lo tuve, ¿verdad? El anciano médico se desplomó en un sillón, repentinamente envejecido 10 años más. Siéntate, por favor, pidió con voz débil. Hay cosas que debes saber. Gabriel permaneció de pie, sintiendo que si se sentaba podría perder el impulso de su rabia. Me diagnosticó una enfermedad que no tengo. Me hizo creer que moriría joven. Abandoné a la mujer que amaba por esa mentira. Perdí 20 años de la vida de mi hijo. Su voz temblaba. ¿Por qué? Aranda bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de Gabriel. Tu madre me presionó. Dijo que no podía permitir que arruinaras tu vida casándote con esa muchacha. Mi madre, aunque no debería sorprenderle, la confirmación fue como un puñal. Mi madre le pidió que mintiera sobre mi salud. Aranda asintió miserablemente. Amenazó con destruir mi carrera si no cooperaba. Tenía influencias en todos los hospitales importantes. Yo tenía una familia que mantener, una hipoteca. Gabriel dio un paso hacia el médico, que se encogió instintivamente. Dejé a Juliana en el altar porque creí que iba a morir y no quería hacerla sufrir. Cada palabra estaba cargada de dolor. Y ahora mi hijo, al que nunca conocí, está muriendo de verdad por una enfermedad cardíaca. Tu hijo. Aranda levantó la mirada, genuinamente sorprendido. Sí, doctor. Juliana estaba embarazada cuando me fui. Nunca lo supe porque aparentemente todas sus cartas fueron interceptadas. Y ahora mi hijo necesita un trasplante de médula ósea. El médico se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, no tenía idea, murmuró. Tu madre nunca mencionó un embarazo. ¿Lo habría mencionado ella si lo hubiera sabido? Preguntó Gabriel con amargura. El silencio del médico fue respuesta suficiente. Necesito que escriba una declaración detallando exactamente lo que pasó, exigió Gabriel. Cómo mi madre lo presionó, cómo falsificaron los exámenes, todo. Gabriel, tu madre es una mujer muy poderosa, y yo soy ahora el presidente de Hoteles Villalobos, interrumpió. Si coopera conmigo, me aseguraré de que esté protegido. Si no lo hace, usaré todos mis recursos para que responda legalmente por esta negligencia médica. Con manos temblorosas, Aranda comenzó a escribir su confesión mientras Gabriel hacía otra llamada. Necesito vigilancia en el Hospital Ángeles, ordenó. Quiero saber quién entra y sale del laboratorio donde están procesando mis muestras. No confiaba en nadie. Si su madre había sido capaz de tal manipulación en el pasado, ¿qué no haría ahora que había más en juego? Al salir de la casa de Aranda, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos vernos. Es sobre Simón. Juliana. Acordaron encontrarse en una cafetería discreta. Cuando Gabriel llegó, Juliana ya estaba allí, con ojeras que revelaban una noche sin sueño. ¿Dónde está Simón?, preguntó él al sentarse. En casa, con su amigo Mateo, respondió ella. Ha estado muy alterado desde ayer. La noticia de que eres su padre. No ha sido fácil. Gabriel asintió, comprendiendo. Juliana, acabo de descubrir algo importante.
dijo sin preámbulos. Nunca estuve enfermo. Mi madre presionó al doctor Aranda para que mintiera sobre mi diagnóstico. Quería separarme de ti a toda costa. La sorpresa en el rostro de Juliana rápidamente dio paso a la ira. ¿De qué estás hablando? Su voz temblaba. ¿Me estás diciendo que toda nuestra separación fue por una mentira? Eso parece, respondió Gabriel, sintiendo el peso de esos años perdidos. Te dejé porque creí que moriría joven. No quería que sufrieras viéndome deteriorarme. Fue la decisión más difícil de mi vida. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por las mejillas de Juliana. 20 años, Gabriel. 20 años que no podemos recuperar. Él extendió su mano sobre la mesa, casi tocando la de ella, pero sin atreverse a dar ese paso. No podemos cambiar el pasado, pero podemos luchar por el futuro. Por Simón, en ese momento. El teléfono de Gabriel sonó. Era el doctor Mendoza. Señor Villalobos, necesito que regrese al hospital inmediatamente. Hay algo muy extraño en sus muestras. Han sido alteradas. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Vamos para allá, dijo levantándose. Alguien está intentando manipular los resultados de mis análisis, justo como hace 20 años. Mientras salían juntos de la cafetería, Gabriel vio por el rabillo del ojo a un hombre que los fotografiaba discretamente antes de hacer una llamada. La conspiración que había destrozado sus vidas seguía activa y ahora amenazaba la vida de su hijo. El trayecto hacia el hospital fue tenso. Gabriel conducía mientras Juliana mantenía la mirada fija en la ventanilla, ambos atrapados en el laberinto de sus pensamientos. 20 años de separación basados en una mentira. Una vida completa construida sobre arena. Debe haber sido tu madre, dijo finalmente Juliana, rompiendo el silencio. Si manipuló tu diagnóstico antes, probablemente está tratando de sabotear las pruebas de compatibilidad ahora. Gabriel apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué odiaría tanto nuestra relación? Nunca lo entendí. Juliana lo miró como si la respuesta fuera obvia. No era yo quien le desagradaba, Gabriel. Era lo que yo representaba. Alguien sin apellido, sin fortuna, sin conexiones sociales. Alguien que no aportaba nada al imperio Villalobos, en el hospital. El doctor Mendoza lo recibió con rostro grave. Alguien intentó cambiar sus muestras, explicó. Por suerte, tenemos protocolos estrictos y nos dimos cuenta antes de procesar los resultados. Haremos nuevos análisis ahora mismo, bajo supervisión directa. Gabriel miró alrededor, consciente de que en algún lugar, ojos hostiles los vigilaban. Doctor, ¿podría hacer otra prueba?, preguntó. Necesito saber si Simón realmente tiene una cardiopatía hereditaria o si también ha sido víctima de un diagnóstico manipulado. Mendoza pareció sorprendido. Sus síntomas son reales, señor Villalobos, pero puedo revisar nuevamente su expediente y hacer pruebas adicionales. Hizo una pausa. Sin embargo, lo más urgente ahora es el trasplante. Su estado se está deteriorando rápidamente. Mientras Gabriel se sometía a nuevas pruebas, pensaba en su hijo, en cómo debía estar procesando toda esta situación. Un padre que aparece de la nada después de 19 años. Revelaciones sobre engaños familiares. Todo mientras luchaba contra una enfermedad mortal. Era demasiado para cualquiera, especialmente para un joven. Prometió que, de alguna manera, encontraría la forma de reparar al menos parte del daño. Después del hospital, Gabriel fue directamente a la mansión familiar. Era hora de confrontar a su madre. La residencia Villalobos se alzaba majestuosa en las lomas, un recordatorio arquitectónico del poder y la riqueza de la familia. Gabriel entró como una tormenta, ignorando al personal que intentaba saludarlo. Eugenia Villalobos estaba en el jardín de invierno, tomando té mientras leía el periódico. A sus 65 años, seguía siendo una mujer imponente, con su cabello perfectamente teñido y su postura de aristócrata. Gabriel, hijo, sonrió al verlo. ¿Por fin te dignas a visitar a tu madre? Sé lo que hiciste, respondió él sin preámbulos. El doctor Aranda me lo contó todo. La sonrisa de Eugenia se congeló por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. No sé de qué estás hablando. Nunca tuve ninguna enfermedad cardíaca. Me mentiste para separarme de Juliana. Eugenia dejó la taza sobre la mesa con deliberada calma. Te salvé de cometer el peor error de tu vida. La frialdad con que lo dijo encendió aún más la furia de Gabriel. ¿Salvarme? Destruiste mi vida, y no solo la mía, también la de Juliana y la de mi hijo.
Eugenia palideció visiblemente. Hijo. ¿Qué hijo? Mi hijo con Juliana. Se llama Simón y tiene 19 años. Gabriel estudió la reacción de su madre con atención. ¿Vas a decirme que no lo sabías? Por primera vez en su vida. Gabriel vio genuina confusión en el rostro de su madre. No tenía idea, murmuró ella. ¿Tampoco sabías de las cartas que Juliana me envió? ¿Las que nunca llegaron a mis manos? Algo cambió en la expresión de Eugenia, un destello de culpabilidad que intentó disimular. Eso, vaciló. Eso fue por tu bien. Gabriel sintió una oleada de náuseas. Hasta ese momento, había albergado una mínima esperanza de que su madre no hubiera llegado tan lejos. ¿Interceptaste sus cartas? Incluso la que me informaba sobre mi hijo. No sabía que había un niño, exclamó Eugenia levantándose. Las cartas llegaban y yo simplemente las guardaba para protegerte, para que pudieras seguir adelante. ¿Dónde están? Eugenia desvió la mirada. En mi habitación, en el baúl junto a la ventana. Sin decir una palabra más, Gabriel subió las escaleras hacia el dormitorio de su madre. El baúl de caoba tallada estaba exactamente donde ella había dicho. Al abrirlo, sintió que el tiempo se detenía. Docenas de sobres, amarillentos por los años, todos con la inconfundible letra de Juliana, todos con el sello postal intacto. Nunca habían sido abiertos. Con manos temblorosas, Gabriel tomó el sobre más antiguo, fechado una semana después de su partida a Europa. Gabriel, necesito decirte algo importante. Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo, por favor. Llámame cuando recibas esta carta. Las lágrimas nublaron su visión, mientras abría carta tras carta, reconstruyendo una vida que nunca vivió. Juliana anunciándole el nacimiento de Simón, Juliana describiendo sus primeros pasos, sus primeras palabras, Juliana preguntándose si algún día respondería. La última carta, fechada 15 años después de la primera, era diferente. No contenía actualizaciones sobre Simón, sino una amarga despedida. He intentado durante años que formes parte de la vida de tu hijo. Ya no más. Simón pregunta cada vez menos por ti. Es mejor así. Adiós, Gabriel. Regresó al jardín de invierno con las cartas en sus manos. Eugenia seguía allí, con la mirada perdida en el vacío. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Su voz era apenas un susurro, pero cargada de rabia contenida. Mi hijo está muriendo, madre. Tiene una cardiopatía real, no inventada como la mía. Necesita un trasplante de médula ósea, y yo podría ser compatible, pero alguien ha intentado sabotear las pruebas. Eugenia levantó la mirada, genuinamente sorprendida. Yo no he tenido nada que ver con eso, te lo juro. Entonces, ¿quién más querría evitar que me acercara a mi hijo? Un silencio pesado cayó entre ellos. Finalmente, Eugenia habló en voz baja. Lorenzo, mi tío. Gabriel frunció el ceño. ¿Por qué interferiría a él? Hay algo que debes saber. Eugenia parecía repentinamente vulnerable, envejecida. Algo sobre el testamento de tu padre. En ese momento, el teléfono de Gabriel vibró. Era un mensaje de Juliana. Simón quiere hablar contigo. Estamos en casa. Hablaremos de esto después, dijo guardando las cartas. Ahora tengo algo más importante que hacer. Al llegar al modesto apartamento de Juliana en la colonia Roma, Gabriel sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Querría Simón conocerlo realmente? ¿O solo confrontarlo? Juliana abrió la puerta con expresión cautelosa. Está en su habitación, dijo. Ha estado pensando mucho desde ayer. Creo que quiere respuestas. Gabriel asintió, mostrando las cartas que traía consigo. Las encontré, todas ellas. Mi madre las interceptó durante años. Una sombra de dolor antiguo cruzó el rostro de Juliana. Tantos años esperando respuestas, murmuró. Ahora ya no importa. Importa para mí, respondió Gabriel. Y espero que importe para Simón también. La habitación del joven estaba decorada con pósters de bandas de rock y fotografías de amigos. Era el espacio normal de un adolescente, excepto por la cantidad de medicamentos en la mesita de noche. Simón estaba sentado en la cama, pálido pero con una determinación visible en su mirada. Mamá dice que nunca recibiste sus cartas, dijo directamente sin saludar. Es cierto, Gabriel le extendió el montón de sobres. Acabo de encontrarlas. Mi madre las escondió todos estos años. Hizo una pausa. Simón, sé que no merezco tu perdón ni tu confianza,
Pero quiero que sepas que, si hubiera sabido de tu existencia, nada en el mundo me habría mantenido lejos. El joven observó las cartas sin tocarlas. ¿Por qué te fuiste entonces? ¿Por qué dejaste a mi madre en primer lugar? Porque me hicieron creer que tenía una enfermedad cardíaca terminal, respondió Gabriel, sentándose en una silla cercana, que moriría antes de los 40. No quería que tu madre sufriera viéndome deteriorarme y morir. Una sonrisa irónica apareció en los labios de Simón. Y resulta que el que se está muriendo soy yo. El dolor en esas palabras atravesó a Gabriel como una daga. No voy a permitir que eso pase, dijo con intensidad. Haré lo que sea necesario para salvarte. Es una promesa. Por primera vez, Simón lo miró directamente, buscando algo en sus ojos. Quizás sinceridad, quizás un reflejo de sí mismo. Ya veremos, respondió finalmente. No era aceptación, pero tampoco rechazo. Para Gabriel, era suficiente por ahora. Era un principio. La mañana siguiente, Gabriel llegó temprano a la oficina central de Hoteles Villalobos. Había pasado la noche en vela, leyendo una y otra vez las cartas de Juliana, torturándose con cada momento perdido de la vida de su hijo. La rabia y el dolor habían dado paso a una determinación férrea, descubrir toda la verdad y salvar a Simón, costara lo que costara. Su primera llamada fue al bufete de abogados que manejaba los asuntos legales de la familia. Necesitaba hablar con Héctor Andrade, quien había sido el abogado personal de su padre durante décadas. Licenciado Andrade, necesito verlo hoy mismo, dijo sin rodeos. Es sobre el testamento de mi padre. 2 horas después, Gabriel entraba en el elegante despacho del abogado en Polanco, Andrade, un hombre de 70 años con el cabello completamente blanco. Lo recibió con evidente nerviosismo. Gabriel, qué sorpresa. No esperaba verte tan pronto después de tu regreso. Vayamos al grano, licenciado, interrumpió Gabriel. Quiero ver el testamento original de mi padre, el completo, no la versión que se leyó en la ceremonia. Andrade palideció ligeramente. No sé a qué te refieres. El testamento que se leyó fue... Mi madre mencionó algo sobre una cláusula especial, insistió Gabriel. Algo que tiene que ver con mi tío Lorenzo y conmigo teniendo un heredero antes de los 30 años. El abogado se quedó inmóvil por un instante, evaluando sus opciones. Finalmente, suspiró y se dirigió a su caja fuerte. Tu padre me hizo jurar que esto solo sería revelado si tú específicamente preguntabas por ello, explicó mientras extraía un sobre sellado. O si regresabas a México con un hijo. Gabriel sintió un escalofrío. Su padre había previsto algo así. El documento que Andrade le entregó parecía simple, pero sus implicaciones eran enormes. Yo, Alberto Villalobos Montero, en pleno uso de mis facultades mentales, estipulo que si mi hijo Gabriel Villalobos Rojas tiene un descendiente directo antes de cumplir los 30 años, el control total del grupo hotelero Villalobos pasará exclusivamente a él, sin necesidad de consultar o compartir decisiones con ningún otro miembro de la familia, incluidos mi esposa Eugenia Rojas de Villalobos y mi cuñado Lorenzo Rojas. En tal caso, Eugenia y Lorenzo recibirán únicamente una pensión vitalicia sin derecho a voto en las decisiones corporativas. Gabriel levantó la mirada. Aturdido, mi padre sabía que mi madre y Lorenzo intentarían controlar el imperio a través de mí, murmuró. Por eso agregó esta cláusula. Tu padre conocía bien a su esposa y a su cuñado, asintió Andrade. Sospechaba que intentarían manipularte, especialmente cuando comenzaste tu relación con Juliana Morales. Don Alberto no tenía nada en contra de ella. Por cierto, simplemente quería proteger el patrimonio familiar de las ambiciones de tu madre y tu tío. ¿Y por qué no me lo dijo directamente? Porque confiaba en que tomarías tus propias decisiones basadas en el amor, no en el dinero o el poder, explicó el abogado. No quería influenciarte. Gabriel se pasó una mano por el cabello, procesando la información. Si hubiera tenido un hijo con Juliana antes de los 30, habrías obtenido el control absoluto de todo, completó Andrade. Y tu madre y Lorenzo habrían quedado fuera de la toma de decisiones. Todo encajaba ahora. El falso diagnóstico, su apresurada partida a Europa, las cartas interceptadas. No era solo que su madre desaprobara a Juliana, era que temía perder su influencia sobre el imperio Villalobos. Y ahora que saben que tengo un hijo, Lorenzo hará lo imposible por evitar que recuperes tu lugar, advirtió Andrade. Ten cuidado, Gabriel.
Tu tío no se detendrá ante nada. Al salir del despacho, Gabriel recibió una llamada del doctor Mendoza. Señor Villalobos, tengo los resultados de sus nuevas pruebas. La voz del médico sonaba eufórica. Es usted completamente compatible como donante para Simón. Podríamos programar el procedimiento para la próxima semana. Un alivio inmenso inundó a Gabriel. Es la mejor noticia que podría recibir, doctor. Haré lo que sea necesario. Hay algo más, continuó Mendoza. He revisado a fondo el expediente médico de Simón. Su condición no es exactamente una cardiopatía, como se diagnosticó inicialmente. Los síntomas se originan en una alteración de la médula ósea que afecta secundariamente al corazón. Con el trasplante, sus posibilidades de recuperación completa son excelentes. Gabriel se detuvo en medio de la acera, abrumado por la esperanza. ¿Está seguro? Completamente. Ya he hablado con la señora Morales y con Simón. Están muy esperanzados. Al colgar, Gabriel tenía un plan claro. Primero, salvar a su hijo. Después, recuperar lo que le pertenecía por derecho. Mientras tanto, en la oficina principal de Hoteles Villalobos, Lorenzo Rojas recibía una visita inesperada. Eugenia entró sin anunciarse, con el rostro descompuesto. Lo sabe todo, dijo sin preámbulos. Gabriel encontró las cartas y habló con Andrade. Conoce la cláusula del testamento. Lorenzo golpeó el escritorio con el puño. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada?, rugió. Debiste haber destruido esas cartas hace años. No podía, exclamó Eugenia. Son las únicas pruebas de que mi nieto existe. Aunque nunca las leí, sabía que eran importantes. Tu nieto. Lorenzo soltó una risa amarga. ¿Ahora te importa ese muchacho? Después de todo lo que hicimos para mantenerlo alejado. Eugenia desvió la mirada, incómoda. Está enfermo, Lorenzo. Podría morir. Sería conveniente. ¿No crees? La frialdad en su voz hizo que Eugenia retrocediera horrorizada. ¿Qué estás diciendo? Es mi nieto, mi sangre. Lorenzo se acercó a ella con expresión amenazante. ¿Crees que he trabajado 20 años para perderlo todo ahora? Si ese chico vive y Gabriel reclama su derecho, quedaremos fuera. Todo por lo que hemos luchado se esfumará. No estarás pensando en... Eugenia no pudo terminar la frase, aterrada por la determinación que veía en los ojos de su hermano. Haré lo que sea necesario, Eugenia, sentenció Lorenzo. Como siempre lo he hecho, como lo hicimos cuando contratamos al doctor Aranda para que mintiera, como cuando te encargaste de que Gabriel se fuera a Europa creyendo que moriría joven. Pero esto es diferente, protestó ella débilmente. Hablamos de la vida de un inocente. Lorenzo la miró con desdén. Siempre fuiste débil en los momentos cruciales, escupió. Por eso tuve que tomar las decisiones difíciles por ti. ¿Crees que el diagnóstico falso fue idea tuya? ¿Crees que interceptar las cartas fue tu plan? Siempre fui yo, Eugenia. Siempre estuve un paso adelante. Eugenia lo miró como si lo viera por primera vez, comprendiendo la magnitud de su ambición. No permitiré que lastimes a mi nieto, dijo con voz temblorosa pero firme. Lorenzo sonrió sin humor. ¿Y qué harás para impedirlo? ¿Confesarle a Gabriel toda la verdad? ¿Admitir tu complicidad en la destrucción de su vida? Hizo una pausa. Te destruirías a ti misma. Antes de que Eugenia pudiera responder, la puerta se abrió. Gabriel estaba ahí, con el rostro transformado por la ira. Había escuchado suficiente. No será necesario que confiese nada, dijo con una calma aterradora. Ya lo he escuchado todo. Lorenzo palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. No sé de qué estás hablando, sobrino. Tu madre y yo solo estábamos. Ahórratelo, cortó Gabriel. Sé lo del testamento, sé lo que hicieron para mantenerme alejado de Juliana y de mi hijo, y ahora sé que intentarás impedir que salve la vida de Simón. Se acercó a Lorenzo hasta quedar a centímetros de su rostro. Escúchame bien, tío. Si algo le pasa a mi hijo, si de alguna manera interfiere con el trasplante o con su recuperación, te destruiré. No quedará nada de ti, ni de tu reputación, ni de tu fortuna. Es una promesa. Lorenzo esbozó una sonrisa tensa. Eres igual a tu padre, siempre tan dramático. No, tío, soy peor. Gabriel se volvió hacia su madre, que observaba la escena paralizada. En cuanto a ti, madre, espero que decidas de qué lado estás, porque esta vez no habrá término medio. Mientras Gabriel salía de la oficina, sonó su teléfono. Era Juliana, y su voz sonaba alarmada. Gabriel, ven rápido al hospital. Simón ha empeorado.
Los médicos dicen que no podemos esperar una semana para el trasplante. Tiene que ser ahora. Gabriel llegó al Hospital Ángeles en tiempo récord. Su corazón golpeaba contra su pecho mientras corría por los pasillos blancos hasta la unidad de cuidados intensivos. La imagen que encontró al llegar lo dejó paralizado. Simón, conectado a múltiples máquinas, con la piel tan pálida que parecía translúcida. Juliana, sentada junto a la cama, sostenía la mano de su hijo con una mezcla de terror y esperanza en los ojos. «¿Qué pasó?», susurró Gabriel, acercándose cautelosamente. Juliana levantó la mirada, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Estábamos en casa. De repente se desmayó y no podíamos despertarlo. Su voz se quebró. Una arritmia. Su corazón está fallando, Gabriel». El doctor Mendoza entró en ese momento, con el rostro tenso pero profesional. «Señor Villalobos, la situación es crítica. Necesitamos proceder con el trasplante inmediatamente», explicó. «Hemos acelerado todos los preparativos. ¿Está listo?». Gabriel asintió sin dudar. «Haré lo que sea necesario». «Bien, necesitamos prepararlo. El procedimiento para extraer su médula ósea no es complicado, pero requiere anestesia general. Mientras tanto, estabilizaremos a Simón para que pueda recibir el trasplante». Mientras las enfermeras lo guiaban hacia otra habitación para prepararlo, Gabriel miró a Juliana. «Todo saldrá bien, te lo prometo». Ella intentó sonreír, pero el miedo era demasiado intenso. «No hagas promesas que no puedes cumplir», murmuró. «Ya he vivido suficientes decepciones». Las palabras dolieron, pero Gabriel sabía que las merecía. 20 años de ausencia no se borraban con buenas intenciones. Esta vez será diferente. Fue todo lo que pudo decir antes de que lo llevaran. Mientras lo preparaban para el procedimiento, Gabriel no podía dejar de pensar en las amenazas de Lorenzo. Si su tío estaba dispuesto a hacer lo que fuera para mantener el control del imperio Villalobos, ¿hasta dónde llegaría para impedir este trasplante? Tomó su teléfono y llamó a Ramírez, el chofer de confianza. «Necesito que vigiles el hospital. No dejes que Lorenzo Rojas se acerque. Y consígueme seguridad privada». De inmediato, las horas pasaron lentamente. El procedimiento para extraer la médula ósea de Gabriel fue exitoso, pero Simón seguía inestable. Juliana y Gabriel se encontraron en la sala de espera, forzados a una intimidad que no habían tenido en 2 décadas. «¿Crees que funcionará?», preguntó ella, rompiendo un largo silencio. «Tiene que funcionar», respondió Gabriel, sin poder imaginar otra posibilidad. «El doctor Mendoza dijo que somos perfectamente compatibles. Es casi un milagro». Juliana lo miró con una mezcla de emociones contradictorias. ¿Un milagro? ¿O simplemente biología? Eres su padre. Después de todo, la palabra «padre» resonó entre ellos como un eco doloroso. «Nunca pude serlo realmente», admitió Gabriel, «pero quiero intentarlo ahora. Si me lo permite, si ambos me lo permiten». Juliana desvió la mirada hacia la ventana. La noche había caído sobre Ciudad de México, cubriendo el paisaje urbano con un manto de luces titilantes. «Sabes, durante años te odié», confesó. «Te imaginaba viviendo tu vida perfecta en Europa, olvidándote de nosotros, mientras yo luchaba cada día para criar a Simón sola. Lo siento tanto, Juliana. Déjame terminar», lo interrumpió ella. «Con el tiempo, el odio se transformó en indiferencia. Me convencí de que no te necesitábamos. Construí una vida completa sin ti». Hizo una pausa. «Y entonces Simón enfermó, y todo cambió. Cuando los médicos hablaron de la necesidad de un donante compatible, supe que tenía que encontrarte. Sin importar mi orgullo, Gabriel se atrevió a tomar su mano. Para su sorpresa, ella no la retiró. Si hubiera sabido de Simón, habría regresado inmediatamente», dijo con voz quebrada. «Cada día de estos 20 años he pensado en ti, en lo que perdimos. Nunca dejé de amarte, Juliana. Aunque intenté convencerme de lo contrario». Ella lo miró, buscando la verdad en sus ojos. «¿Y ahora qué, Gabriel? ¿Qué pasa después de esto si Simón sobrevive?» «Cuando Simón sobreviva», corrigió él. «Cuando sobreviva», concedió ella. «¿Qué esperas? ¿Una familia feliz? ¿Que olvidemos 20 años de separación?» Antes de que Gabriel pudiera responder, el doctor Mendoza apareció en la puerta. «Estamos listos para proceder con el trasplante», anunció. «Pero deben saber que el estado de Simón es muy delicado. Las próximas 48 horas serán cruciales».
Juliana se levantó de inmediato. ¿Puedo estar con él? Puede verlo antes del procedimiento, pero brevemente. Después tendrá que esperar. Mientras Juliana seguía al médico, Gabriel recibió una llamada. Era Ramírez. Señor, acabo de ver a su tío entrar al hospital. Intenté detenerlo, pero venía con 2 hombres y lograron pasar. El pánico se apoderó de Gabriel. Si Lorenzo intentaba algo, ¿dónde está ahora? Se dirigía hacia la sección de laboratorios. En el 3er piso, Gabriel corrió hacia los elevadores. Si su tío planeaba sabotear el trasplante, probablemente intentaría manipular las muestras de médula ósea antes de que fueran utilizadas. Al llegar al 3er piso, vio a Lorenzo hablando con un técnico de laboratorio en un pasillo lateral. El hombre parecía nervioso, y Lorenzo le entregaba disimuladamente un sobre. ¡Lorenzo!, gritó Gabriel. Avanzando hacia ellos, el técnico se sobresaltó y desapareció rápidamente. Lorenzo se giró con calma estudiada. «Gabriel, qué sorpresa. Vine a interesarme por la salud de mi sobrino nieto». «Mentira», espetó Gabriel. «Viniste a sabotear el trasplante. ¿Qué le diste a ese técnico?» Lorenzo sonrió con frialdad. «Eres tan paranoico como tu padre. Simplemente vine a ofrecer apoyo en estos momentos difíciles». Gabriel lo agarró por las solapas, empujándolo contra la pared. «Si algo sale mal con el trasplante, si Simón sufre por tu culpa, te juro que...» «¿Me juras qué?», lo desafió Lorenzo. «¿Crees que puedes amenazarme? He manejado este imperio durante 20 años. Tengo contactos, influencia, poder. Tú solo eres un nombre en un papel. Señores, por favor». La voz del doctor Mendoza interrumpió la confrontación. «Esto es un hospital. Les pido que se comporten». Gabriel soltó a su tío, pero su mirada dejaba clara la advertencia. «Doctor, creo que este hombre ha intentado interferir con las muestras para el trasplante de mi hijo», dijo señalando a Lorenzo. «Les sugiero que revisen cuidadosamente todo antes de proceder». Mendoza frunció el ceño. «Todas las muestras están bajo estricta supervisión, señor Villalobos, pero agradezco su preocupación y tomaremos precauciones adicionales». Lorenzo se acomodó el traje con gesto indignado. «Estas acusaciones son absurdas. Soy un miembro respetado de la comunidad empresarial. Jamás haría algo tan despreciable. Señor Rojas, le sugiero que abandone el hospital», dijo Mendoza con firmeza. «Su presencia está causando alteraciones que no benefician a nuestros pacientes». Antes de marcharse, Lorenzo miró a Gabriel con una sonrisa inquietante. «Esto no ha terminado, sobrino, ni mucho menos». Gabriel regresó a la sala de espera donde Juliana aguardaba, visiblemente angustiada. «¿Qué sucedió?» «Escuché gritos. Lorenzo estaba aquí», explicó Gabriel. «Creo que intentaba interferir con el trasplante». El horror se dibujó en el rostro de Juliana. «¿Tu propia familia haría algo así? ¿Pondrían en riesgo la vida de Simón?» «No es por Simón», respondió Gabriel amargamente. «Es por dinero y poder. Lo de siempre». En ese momento, una enfermera se acercó a ellos. «Señores, pueden pasar a ver a Simón antes del procedimiento. Solo 5 minutos». La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por las luces de los monitores. Simón parecía más pequeño y vulnerable en la cama de hospital. Al verlos entrar, esbozó una débil sonrisa. «Qué par de caras largas», murmuró con esfuerzo. «Cualquiera diría que estoy muriendo». Juliana se acercó y besó su frente. «No bromees con eso, hijo. Todo saldrá bien». Gabriel se quedó ligeramente apartado, inseguro de su lugar en ese momento íntimo. Para su sorpresa, Simón extendió una mano hacia él. «Así que vas a donarme tu médula», dijo. «Supongo que eso te convierte oficialmente en mi padre». «¿No?». La emoción atenazó la garganta de Gabriel. Se acercó y tomó la mano de su hijo. «Lo soy desde el día que naciste», respondió. Aunque no lo supiera, Simón asintió levemente. «Cuando salga de esta, quizás podamos conocernos de verdad», dijo. «Sin toda esta locura de hospital y enfermedades, me encantaría», respondió Gabriel. Sintiendo que algo fundamental sanaba dentro de él, el doctor Mendoza entró para anunciar que era hora del procedimiento. Mientras se llevaban a Simón, Gabriel notó una figura familiar en el pasillo. Era Eugenia, su madre, observando la escena desde lejos, con una expresión indescifrable en el rostro. Las puertas del quirófano se cerraron,
dejando a Gabriel y Juliana en la incertidumbre de la espera, unidos por primera vez en 20 años por el amor hacia su hijo. La operación de Simón se prolongó durante 5 horas que parecieron eternas. Gabriel y Juliana permanecieron en la sala de espera, sumidos en un silencio cargado de recuerdos y temores. Ocasionalmente intercambiaban miradas o comentarios breves, como si temieran romper la frágil tregua que habían establecido. Gabriel observaba de reojo a Juliana. El tiempo había sido generoso con ella. Seguía siendo hermosa, aunque ahora su belleza tenía una profundidad que solo otorgan los años y las batallas libradas. Se preguntaba qué habría sido de sus vidas si no hubieran sido separados por aquella elaborada mentira. «¿En qué piensas?», preguntó Juliana, interrumpiendo sus reflexiones. «En nosotros», respondió él con honestidad. «En lo que pudo ser». Ella sonrió con melancolía. «No tiene caso torturarse con eso ahora». «Lo sé, pero no puedo evitarlo». Gabriel se inclinó hacia adelante. «Juliana, cuando todo esto termine, cuando Simón esté recuperado, ¿crees que podríamos...?» La puerta de la sala se abrió antes de que pudiera terminar la frase. Ambos se levantaron instintivamente, pero no era el doctor Mendoza quien entró, sino Eugenia Villalobos. «¿Qué haces aquí?». La voz de Gabriel estaba cargada de frialdad. Eugenia avanzó con paso inseguro, muy diferente de su habitual porte aristocrático. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. «Vine a ver a mi nieto», respondió con voz débil. «¿Tu nieto?», intervino Juliana, con una mezcla de incredulidad y rabia. «Ahora es tu nieto». Después de 19 años ignorando su existencia, no sabía que existía, respondió Eugenia. «Te lo juro, Juliana, no sabía que estabas embarazada cuando manipulaste a tu hijo para que me abandonara», completó Juliana. «Cuando falsificaste su diagnóstico médico, cuando destruiste nuestras vidas». Eugenia bajó la mirada, incapaz de sostener la acusación en los ojos de la mujer. «Sí», admitió finalmente. «Cuando hice todo eso». El silencio que siguió a esta confesión fue casi tangible. Gabriel observaba a su madre como si fuera una extraña. «¿Por qué, madre?», preguntó finalmente. «¿Por un testamento? ¿Por control? ¿Tanto te importaba el poder?». «No fue solo por el testamento», respondió Eugenia, sentándose pesadamente. «Al principio, sí, me preocupaba perder mi posición en la empresa, pero había algo más, que podría justificar lo que hiciste». La voz de Gabriel temblaba de rabia contenida. «Miedo», respondió simplemente. «Miedo a perderte». Juliana soltó una risa amarga. «Así que destruiste su felicidad para no perderlo. Qué lógica tan retorcida». «Lo sé», admitió Eugenia. «Ahora lo veo claramente». Pero entonces se detuvo, respirando profundamente. «Estaba convencida de que hacía lo correcto, de que te estaba protegiendo de una mujer que solo quería tu dinero». «Juliana nunca me quiso por el dinero», protestó Gabriel. «Ahora lo sé», asintió Eugenia. «Lo he visto en cómo crió a tu hijo sola, sin pedir nunca nada, en cómo construyó una vida digna sin nuestra ayuda». Se volvió hacia Juliana con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca podré reparar el daño que les causé, pero necesito que sepan que estoy verdaderamente arrepentida». Gabriel estudió el rostro de su madre, buscando signos de manipulación. Para su sorpresa, solo encontró sincero arrepentimiento. «¿Por qué este cambio repentino?». «Madre, ¿por qué ahora?». Eugenia tardó un momento en responder. «Cuando supe de la existencia de Simón, algo cambió dentro de mí», explicó. «Ver a ese joven, tan parecido a ti cuando eras joven, y saber que está sufriendo, que podría morir». Su voz se quebró. «No puedo ser cómplice de eso. No puedo seguir el juego de Lorenzo». Gabriel se tensó. «¿Qué sabes de los planes de Lorenzo?». «Está desesperado», respondió Eugenia. «La cláusula del testamento significa que, con Simón como tu heredero, él perdería todo su poder en la empresa. Ha estado manipulando las finanzas durante años. Gabriel, si tomas el control completo, sus manejos quedarán expuestos». «¿Qué tipo de manejos?». «Desvío de fondos, principalmente. Empresas fantasma, contratos ficticios». Eugenia sacudió la cabeza. «Tu padre comenzaba a sospechar cuando murió. No fue coincidencia». Las implicaciones de esta última frase quedaron flotando en el aire, demasiado terribles para ser verbalizadas. «¿Estás diciendo que Lorenzo...». Gabriel no pudo terminar la pregunta.
No lo sé con certeza, respondió Eugenia, pero tu padre había programado una auditoría externa justo antes de su muerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Si su tío era capaz de algo así, ¿qué no haría para impedir que Simón sobreviviera? La puerta se abrió nuevamente. Esta vez era el doctor Mendoza, con expresión cansada pero serena. El trasplante ha sido un éxito, anunció. Las próximas 72 horas son críticas, pero los signos iniciales son muy prometedores. Juliana se llevó las manos al rostro, dejando escapar el llanto contenido durante horas. Gabriel la abrazó instintivamente y ella no lo rechazó. ¿Podemos verlo?, preguntó. Está en recuperación, respondió Mendoza. Podrán verlo brevemente en unas horas, cuando despierte de la anestesia, mientras el médico les daba más detalles sobre el procedimiento. Gabriel notó que su madre se alejaba discretamente hacia la puerta. «Espera», la llamó. «¿A dónde vas?» Eugenia se detuvo. «Creí que preferirían estar solos en este momento. Quiero que hablemos más», dijo Gabriel. «Sobre todo lo que has dicho. Necesito pruebas contra Lorenzo». Eugenia asintió. «Las tendrás. Tengo documentos en la casa, cartas, registros, todo lo que necesitas para detenerlo». «¿Por qué no los usaste antes?», preguntó Gabriel. «Porque yo también estaba implicada», admitió. «Y porque tenía miedo de Lorenzo. Sigue siendo mi hermano, a pesar de todo». Cuando Eugenia se marchó, Gabriel y Juliana quedaron solos nuevamente, procesando todo lo ocurrido. «¿Le crees?», preguntó Juliana después de un largo silencio. «No lo sé», respondió Gabriel. «Parte de mí quiere creer que está arrepentida, que realmente le importa a Simón. Y la otra parte recuerda 20 años de manipulaciones. 3 horas más tarde, pudieron ver finalmente a Simón. Estaba pálido y conectado a múltiples monitores, pero sus signos vitales eran estables. Cuando abrió los ojos y los vio a ambos junto a su cama, esbozó una débil sonrisa. «¿Funcionó?», preguntó con voz ronca. «Funcionó», confirmó Juliana, acariciando su cabello. «La médula de tu padre ya está trabajando dentro de ti». Simón miró a Gabriel, que permanecía al otro lado de la cama, visiblemente emocionado. «Gracias», dijo simplemente. «No tienes que agradecerme», respondió Gabriel. «Cualquier padre habría hecho lo mismo». «No todos los padres», señaló Simón. «Algunos ni siquiera están presentes». «Yo debí estarlo», admitió Gabriel. «Y si me das la oportunidad, intentaré compensar todo ese tiempo perdido». Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Simón. «Está progresando mejor de lo esperado», comentó, ajustando el goteo de uno de los sueros. «Pero necesita descansar. Les sugiero que vuelvan mañana», a regañadientes. Gabriel y Juliana se despidieron de Simón, prometiendo regresar temprano al día siguiente. En el pasillo, se encontraron con Ramírez, que esperaba a Gabriel. «Señor, hay algo que debe saber», dijo el chofer con urgencia. «Vi al señor Lorenzo reunirse con uno de los técnicos de laboratorio en el estacionamiento. Le entregó un sobre y parecía darle instrucciones específicas». Gabriel sintió que la sangre se le helaba. «¿Cuándo fue esto?» «Hace 1 hora, más o menos. Necesito hablar con el doctor Mendoza, ahora mismo», decidió Gabriel, mientras buscaban al médico. El teléfono de Gabriel sonó. Era un número desconocido. «¿Señor Villalobos?». La voz al otro lado sonaba nerviosa. «Soy el técnico de laboratorio Martínez. Su tío me pagó para que alterara los medicamentos postoperatorios de su hijo, pero no puedo hacerlo. No puedo tener la muerte de un joven en mi conciencia». La confesión confirmó los peores temores de Gabriel. La amenaza sobre Simón era real e inminente. Lorenzo estaba dispuesto a todo para mantener su poder. «¿Dónde está mi tío ahora?», preguntó con urgencia. «Se dirigía a la habitación de su hijo», respondió el técnico. «Dijo que quería presentarse formalmente a su sobrino nieto». Gabriel corrió por los pasillos del hospital, como si su vida dependiera de ello. Juliana lo seguía de cerca, con el terror reflejado en su rostro. La idea de que Lorenzo pudiera acercarse a Simón en ese estado vulnerable era insoportable. Al doblar la esquina hacia la unidad de cuidados intensivos, vieron a un guardia de seguridad discutiendo con Lorenzo frente a la habitación de Simón. «Lo siento, señor, pero tengo órdenes estrictas de no permitir visitas excepto los padres», decía el guardia. Lorenzo, impecablemente vestido como siempre, mostraba una sonrisa tensa. «Soy su tío abuelo»,
parte de su familia. «Lorenzo», gritó Gabriel, avanzando hacia ellos. «Aléjate de mi hijo». El guardia pareció aliviado al ver a Gabriel y Juliana. Lorenzo se giró lentamente, manteniendo la compostura a pesar de haber sido descubierto. «Gabriel, Juliana, qué coincidencia. Venía a interesarme por el estado de Simón. Sabemos lo que intentabas hacer», espetó Gabriel, enfrentándolo. El técnico de laboratorio confesó todo. Por un instante, la máscara de serenidad de Lorenzo se quebró, revelando una ira fría. «No sé de qué hablas». «Pagaste para que alteraran los medicamentos de Simón», continuó Gabriel, acercándose más. «¿Tan lejos estás dispuesto a llegar por dinero? Matarías a tu propio sobrino nieto». Lorenzo miró a su alrededor, notando que varios enfermeros y médicos se habían detenido para observar la escena. «Estas acusaciones son absurdas», dijo, intentando mantener un tono controlado. «Estás alterado por la situación, sobrino. Lo entiendo, pero tenemos pruebas», lo interrumpió Juliana. «El técnico declarará, y tenemos la grabación de tu conversación con él en el estacionamiento». Esta última afirmación era una mentira, pero el efecto fue inmediato. Lorenzo palideció visiblemente. «Voy a llamar a seguridad», anunció el guardia tomando su radio. «No es necesario», intervino el doctor Mendoza, que se acercaba rápidamente por el pasillo. «Acabo de hablar con el director del hospital. La policía ya viene en camino». Lorenzo evaluó la situación, y como el depredador astuto que era, supo que era momento de retirarse y replantearse su estrategia. «Esto no quedará así, Gabriel», advirtió en voz baja antes de dirigirse hacia los elevadores. «Aún tengo recursos que ni imaginas». 2 policías aparecieron en ese momento, pero Lorenzo ya había desaparecido en el elevador. «Debemos poner protección permanente para Simón», dijo Gabriel al doctor Mendoza. «Mi tío no se detendrá». El médico asintió gravemente. «Ya he ordenado medidas de seguridad especiales. Nadie que no esté autorizado podrá acercarse a las medicinas o al paciente». Mientras discutían los detalles de seguridad, una enfermera salió de la habitación de Simón. «Está despierto y preguntando por ustedes», informó. Gabriel y Juliana entraron y encontraron a Simón observando la puerta con expresión preocupada. «Escuché gritos», dijo débilmente. «¿Qué pasó?» Juliana se acercó a la cama, intentando mostrar calma. «Nada importante, cariño. Solo un pequeño desacuerdo». Simón miró a Gabriel, no convencido. «Tiene que ver con la empresa familiar». El guardia mencionó algo sobre mi tío abuelo. Gabriel intercambió una mirada con Juliana, dudando sobre cuánto revelar. «Sí, tiene que ver con la empresa», admitió finalmente. «Mi tío Lorenzo ha estado manejando los negocios durante mi ausencia, y ahora que he regresado, hay tensiones». Simón asintió lentamente, procesando la información. «¿Es por mí?», preguntó directamente. «Tiene que ver con que yo sea tu hijo». La perspicacia del joven sorprendió a Gabriel. «En parte sí», respondió honestamente. «Hay una cláusula en el testamento de mi padre que establece que si tengo un hijo, obtengo el control total de la empresa. Lorenzo perdería su poder y posición, y yo soy ese hijo», concluyó Simón, «el que nunca debió existir, según los planes de tu familia». La amargura en su voz era palpable. Gabriel se sentó al borde de la cama. «Escucha, Simón, lo único que lamento es no haber estado presente en tu vida, haberte perdido crecer. Tus primeras palabras, tus logros». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Pero nunca, jamás, lamentaré que existas. Eres lo mejor que podría haberme pasado, aunque me haya enterado demasiado tarde». Algo en la sinceridad de Gabriel pareció llegar a Simón. Sus ojos, tan similares a los de su padre, se humedecieron ligeramente. «Quiero conocer toda la historia», dijo finalmente. «No la versión edulcorada, la verdad completa, cuando estés más fuerte», prometió Juliana. «No, mamá, ahora», insistió Simón. «Si estoy en medio de una guerra familiar, merezco saber por qué». Gabriel y Juliana intercambiaron una mirada. Era justo. Simón merecía conocer toda la verdad. Durante la siguiente hora, Gabriel relató todo: su relación con Juliana, la oposición de su madre, el falso diagnóstico, su partida a Europa creyendo que moriría joven, las cartas interceptadas, y finalmente, la cláusula del testamento que explicaba la desesperación de Lorenzo.
Así que nunca supiste de mí, dijo Simón cuando Gabriel terminó. Y yo pasé años odiándote por abandonarnos. Tenías razones válidas, respondió Gabriel. Yo también me habría odiado en tu lugar. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos. Finalmente, Simón habló. Si sobrevivo a esto, sobrevivirás, interrumpieron Gabriel y Juliana al unísono, provocando una débil sonrisa en el joven. Cuando sobreviva a esto, corrigió. ¿Qué pasará? ¿Intentarás ser parte de mi vida? ¿Vendrás y te irás cuando te convenga? La pregunta estaba cargada de vulnerabilidad apenas disimulada. Quiero ser parte de tu vida de la forma que tú me permitas, respondió Gabriel con sinceridad. No tengo derecho a exigir nada. Solo quiero la oportunidad de conocerte, de recuperar aunque sea una fracción del tiempo perdido. Simón asintió, pensativo. Me gustaría eso, admitió finalmente. Conocerte. Ver si eres tan inteligente como dice mamá. Juliana se sonrojó ligeramente. Nunca dije que fuera inteligente, protestó. Dije que era terco como una mula. Los tres rieron, y por un momento, en esa habitación de hospital, parecían la familia que nunca tuvieron la oportunidad de ser. El momento fue interrumpido por una llamada al teléfono de Gabriel. Era Ramírez. Señor, su madre está aquí. Insiste en verlo. Dice que tiene información urgente sobre el señor Lorenzo. Hágala pasar a la sala de espera, respondió Gabriel. Iré en un momento. Al colgar, explicó la situación a Juliana y Simón. Ve, dijo Juliana. Nosotros estaremos bien. Gabriel encontró a su madre sentada en la sala de espera, con un maletín sobre las rodillas. Su rostro mostraba signos evidentes de agitación. ¿Qué ocurre?, preguntó Gabriel. Lorenzo sabe que estuve aquí, respondió Eugenia, abriendo el maletín. Vino a la casa, furioso. Dijo que había arruinado todo, que ahora tendría que tomar medidas extremas. Sacó varios documentos y una memoria USB. Aquí está todo, Gabriel. Registros financieros, transferencias a cuentas en paraísos fiscales, contratos con empresas fantasma, todo lo que necesitas para detenerlo. Gabriel tomó los documentos, sorprendido por esta aparente conversión de su madre. ¿Por qué haces esto ahora? Eugenia lo miró con ojos cansados. Porque finalmente entendí el monstruo que ayudé a crear, respondió. Y porque vi a mi nieto en esa cama de hospital, un joven inocente que nunca me hizo nada, que ni siquiera sabía de mi existencia. Y aún así, Lorenzo estaba dispuesto a... No pudo terminar la frase. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir libremente. No puedo cambiar el pasado, Gabriel. No puedo devolverte los años con Juliana y Simón, pero puedo intentar proteger su futuro. Mientras Gabriel revisaba los documentos, constatando el alcance de las manipulaciones financieras de Lorenzo, su teléfono sonó nuevamente. Era el guardia de seguridad apostado frente a la habitación de Simón. Señor Villalobos, acaba de llegar una enfermera con nueva medicación para su hijo. Dice que son órdenes del doctor Mendoza, pero no está en la lista de personal autorizado. El corazón de Gabriel dio un vuelco. No deje que administre nada, ordenó. Y reténgala ahí. Voy inmediatamente al colgar. Miró a su madre con urgencia. Lorenzo ha enviado a alguien para intentarlo de nuevo, dijo, levantándose rápidamente. Esto tiene que acabar. Eugenia se puso pálida. Gabriel, ten cuidado. Lorenzo es más peligroso de lo que crees. Mientras corría de vuelta a la habitación de Simón, Gabriel sabía que la batalla por la vida de su hijo entraba en su fase más crítica. La desesperación de Lorenzo lo había llevado al límite, y ahora era capaz de cualquier cosa. Gabriel llegó a la habitación de Simón, justo cuando el guardia detenía a una mujer vestida de enfermera que sostenía una jeringa. El uniforme parecía auténtico, pero su comportamiento nervioso la delataba. «Suéltame», gritaba ella forcejeando. «Solo estoy siguiendo órdenes médicas». «Mentira», intervino Gabriel. «El doctor Mendoza no ha autorizado ninguna medicación nueva». La falsa enfermera palideció al ver a Gabriel. En ese momento, el verdadero doctor Mendoza apareció, atraído por el alboroto. «¿Quién es esta mujer?», preguntó, alarmado. «No es parte de mi equipo. Llamen a la policía», ordenó Gabriel. «Y quiero que analicen lo que hay en esa jeringa». La mujer dejó de forcejear, derrotada. «Solo me pagaron para administrar esto», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Me dijeron que era un suplemento vitamínico especial. No sabía». «¿Quién te pagó?»,
exigió Gabriel, aunque ya conocía la respuesta. Un hombre mayor, elegante, dijo que era familiar del paciente. 2 agentes de seguridad del hospital se llevaron a la mujer, mientras el doctor Mendoza tomaba la jeringa con precaución, colocándola en un contenedor seguro. Analizaremos esto inmediatamente, aseguró, y reforzaremos la seguridad. Nadie sin autorización expresa podrá acercarse a Simón. Gabriel entró en la habitación, donde Juliana abrazaba protectoramente a su hijo. El miedo en sus ojos era desgarrador. Está todo controlado, aseguró Gabriel. No pudieron hacerle nada. ¿Quién era esa mujer?, preguntó Juliana temblando. Intentó convencerme de que era un nuevo tratamiento urgente. Una impostora contratada por Lorenzo, respondió Gabriel, sentándose junto a ellos. Pero ya no podrá acercarse. He duplicado la seguridad, y el doctor Mendoza ha restringido completamente el acceso. Simón observaba todo con una calma inquietante, impropia de alguien tan joven. Es extraño, dijo finalmente. Hace unos días mi mayor preocupación era aprobar los exámenes finales. Ahora hay gente intentando matarme por dinero. Gabriel sintió que algo se rompía dentro de él. Su hijo, que apenas comenzaba a vivir, estaba enfrentando lo peor de la naturaleza humana por culpa de la ambición desmedida de su familia. Esto terminará pronto, Simón, prometió. Voy a encargarme personalmente de que Lorenzo no vuelva a amenazarte jamás. Se levantó con determinación. Juliana, ¿puedo hablar contigo un momento afuera? En el pasillo, Gabriel le mostró los documentos que Eugenia le había entregado. Mi madre me dio pruebas de todos los negocios turbios de Lorenzo, explicó. Suficiente para presentar cargos formales por fraude financiero. Voy a entregárselo todo a la policía ahora mismo. Ten cuidado, Gabriel, advirtió Juliana. Lorenzo no parece del tipo que se rinde fácilmente. No me importa lo que intente contra mí, respondió él. Solo quiero que Simón esté a salvo. Antes de marcharse, Gabriel regresó brevemente a la habitación para despedirse de su hijo. Volveré pronto, prometió. Mientras tanto, no aceptes nada de nadie que no sea el doctor Mendoza o tu madre. ¿Entendido? Simón asintió. ¿Vas a enfrentar a tu tío? Voy a poner fin a esta locura, respondió Gabriel. Para siempre. Mientras se dirigía a la salida del hospital, Gabriel llamó a Ramírez. Necesito que averigües dónde está Lorenzo ahora mismo. Media hora después, Gabriel estaba frente al edificio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según los contactos de Ramírez, Lorenzo había reservado un vuelo privado a Panamá, probablemente el primer paso para huir a algún país sin tratado de extradición. Gabriel lo interceptó en la zona de aviación privada, justo cuando se dirigía hacia la pista. Lorenzo, llamó, avanzando rápidamente hacia él. Su tío se detuvo, sorprendido pero no intimidado. Gabriel, qué inesperado, dijo con falsa cordialidad. ¿Vienes a despedirme? Vengo a detenerte, respondió Gabriel, mostrando una carpeta con documentos. Tengo todo, tío. Cada transferencia ilegal, cada contrato fraudulento, todo. Lorenzo evaluó la situación. Estaban solos en el pasillo, excepto por un par de empleados del aeropuerto que atendían el mostrador a cierta distancia. Siempre fuiste tan idealista como tu padre, comentó con desprecio. ¿Crees que esos papeles significan algo? Tengo jueces en mi nómina, fiscales que me deben favores. Tal vez antes, concedió Gabriel. Pero ahora también tengo esto. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era la voz de Lorenzo, dando instrucciones explícitas sobre cómo alterar los medicamentos de Simón. Asegúrate de que sea indetectable. Queremos que parezca una complicación natural del trasplante. Nadie debe sospechar. El rostro de Lorenzo se contrajo en una mueca de rabia. ¿De dónde sacaste eso? El técnico de laboratorio grabó todas sus conversaciones como seguro, mintió Gabriel. Y ahora la policía tiene la grabación, por primera vez. Lorenzo mostró genuino temor. No saldrás de aquí, amenazó, avanzando hacia Gabriel. Dame esa grabación y esos documentos. Es tarde, respondió Gabriel, retrocediendo. Ya envié copias a la policía, a la fiscalía y a los principales medios de comunicación. Lorenzo se abalanzó sobre él, intentando arrebatarle el teléfono. Los 2 hombres cayeron al suelo, forcejeando. A pesar de su edad, Lorenzo tenía la fuerza que da la desesperación. Logró sujetar a Gabriel del cuello, apretando con furia. Voy a acabar contigo como debí hacerlo hace años, gruñó,
Como hice con tu padre cuando empezó a sospechar, la confesión confirmó las peores sospechas de Gabriel. Con un esfuerzo supremo, logró zafarse y propinar un puñetazo que dejó a Lorenzo tendido en el suelo. «¡Asesino!», exclamó Gabriel levantándose. «Mataste a mi padre». Lorenzo se incorporó lentamente, con una sonrisa sardónica a pesar del hilo de sangre que corría por su mentón. «Tu padre era un estúpido», escupió. «Iba a arruinarlo todo con su moralidad, igual que tú». Se llevó repentinamente una mano al pecho. Con expresión de sorpresa y dolor, su rostro se contorsionó mientras intentaba respirar. «¿Qué me pasa?», jadeó. Cayendo de rodillas, Gabriel reconoció los síntomas de inmediato. Lorenzo estaba sufriendo un ataque cardíaco. La cruel ironía no pasó desapercibida. La misma condición que había inventado para separar a Gabriel de Juliana, ahora atacaba a su creador. Por un instante, Gabriel consideró dejarlo a su suerte. Después de todo, Lorenzo había intentado matar a Simón, había confesado el asesinato de su padre, había destruido su vida, pero no pudo. Extrajo su teléfono y llamó a emergencias. «Necesito una ambulancia en el aeropuerto internacional. Terminal de aviación privada. Un hombre está sufriendo un ataque cardíaco». Mientras esperaban la ambulancia, Lorenzo lo miró con incredulidad. «¿Por qué me ayudas?», logró articular con dificultad. «Porque no soy como tú», respondió Gabriel. «Nunca lo fui». Cuando los paramédicos llegaron y se llevaron a Lorenzo, Gabriel recibió una llamada de Juliana. Su voz sonaba alterada. «Gabriel, ven rápido. Simón ha empeorado. Los médicos no saben qué está pasando». El mundo pareció detenerse alrededor de Gabriel. Todos sus miedos, que creía superados con el éxito del trasplante, regresaron multiplicados. «Voy para allá», respondió. Corriendo hacia la salida, durante el trayecto de regreso al hospital, Gabriel se sentía como en una pesadilla. Había estado tan cerca de tener una verdadera familia, de recuperar algo de lo que había perdido. No podía perder a Simón ahora. Al llegar a la habitación, encontró al doctor Mendoza y varios especialistas rodeando la cama de Simón. Juliana lloraba en un rincón, sostenida por Eugenia, que había permanecido en el hospital. «¿Qué sucede?», preguntó Gabriel con voz estrangulada. «Su cuerpo está rechazando el trasplante», explicó Mendoza gravemente. «Es inusual después de una compatibilidad tan alta, pero puede ocurrir. Estamos administrando inmunosupresores potentes». «Pero su condición es crítica». Gabriel se acercó a la cama. Simón estaba inconsciente, con la piel grisácea y la respiración trabajosa. Las máquinas a su alrededor emitían pitidos alarmantes. «Tiene que haber algo más que podamos hacer», suplicó. «Estamos haciendo todo lo posible», aseguró Mendoza. «Las próximas horas serán decisivas». Gabriel se unió a Juliana, abrazándola mientras observaban impotentes a su hijo luchar por su vida. Eugenia permanecía a un lado, con el rostro marcado por el remordimiento. «¿Qué pasó con Lorenzo?», preguntó Juliana en voz baja. «Sufrió un ataque cardíaco cuando lo confronté», respondió Gabriel. «Está en el hospital, bajo custodia policial. Confesó haber matado a mi padre». Eugenia ahogó un sollozo. «Siempre supe que había algo sospechoso en la muerte de Alberto», murmuró. «Pero me negué a verlo. Me negué a ver tantas cosas». Las horas pasaron con agonizante lentitud. Los médicos entraban y salían, ajustando medicamentos, revisando constantes vitales. Cada minuto que Simón seguía vivo era una pequeña victoria. Pasada la medianoche, el doctor Mendoza entró con expresión cautelosamente optimista. «Sus valores están mejorando ligeramente», anunció. «El rechazo parece estar cediendo. No quiero crear falsas esperanzas, pero es una buena señal». Gabriel y Juliana se abrazaron, permitiéndose un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Su hijo estaba luchando, y ellos lucharían con él. Mientras la noche avanzaba, Gabriel sostenía la mano de Simón, hablándole en voz baja aunque no sabía si podía escucharlo. «Sigue luchando, hijo», susurraba. «Hay tanto que quiero mostrarte, tanto que quiero conocer de ti. No te rindas ahora». Y en algún momento de esa larga noche, mientras Gabriel mantenía su vigilia, sintió un leve apretón en su mano. Los ojos de Simón se abrieron ligeramente. «Papá», murmuró con voz apenas audible. «¿Estás aquí?». Era la primera vez que lo llamaba así. 6 meses después,
El Hotel Villalobos Central resplandecía bajo el sol primaveral de Ciudad de México. Sus jardines, meticulosamente cuidados, servían de escenario para una ceremonia íntima pero elegante. Flores blancas y doradas adornaban un pequeño altar instalado junto a la fuente principal, el mismo lugar donde, 20 años atrás, debió celebrarse una boda que nunca ocurrió. Gabriel Villalobos, de pie bajo un arco floral, ajustaba nerviosamente su corbata mientras los invitados tomaban asiento. Su mirada recorría constantemente el camino de pétalos, anticipando la llegada de Juliana. «Tranquilo, papá», dijo Simón a su lado, impecable en su traje negro. «Mamá no va a dejarte plantado, al menos no esta vez». Gabriel sonrió ante la broma. En los últimos meses, Simón había desarrollado un sentido del humor mordaz que utilizaba para lidiar con todo lo ocurrido. Su recuperación había sido casi milagrosa. Después de aquella noche crítica, su mejoría fue constante y ahora, aunque aún seguía ciertos tratamientos, había retomado completamente sus estudios universitarios. «¿Estoy tan nervioso como parece?», preguntó Gabriel. «Peor», respondió Simón con una sonrisa. «Pero te entiendo. Yo también estaría nervioso si tuviera que casarme con mamá. Da miedo cuando se enoja». Gabriel rió, agradecido por este momento de ligereza. Entre ellos había surgido una complicidad que compensaba, en cierta forma, los años perdidos. No era una relación perfecta. Había momentos de tensión, preguntas incómodas, silencios prolongados, pero ambos se esforzaban cada día por construir un vínculo auténtico. La música cambió, anunciando la llegada de la novia. Los invitados se pusieron de pie, y Gabriel contuvo la respiración cuando Juliana apareció al final del sendero. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, de un color marfil que contrastaba hermosamente con su piel bronceada. No era el vestido que habría usado 20 años atrás. Este hablaba de madurez, de experiencia, de una belleza que el tiempo solo había acentuado. Mientras avanzaba hacia él, Gabriel pensó en todo lo que habían vivido para llegar a este momento. La separación forzada, los años de ausencia, el reencuentro doloroso, la enfermedad de Simón, la lucha contra Lorenzo. Un camino tortuoso, que sin embargo, los había traído de vuelta al punto donde sus vidas debieron unirse originalmente. La ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Gabriel tomó las manos de Juliana, mirándola directamente a los ojos. «Hace 20 años, te hice la promesa de amarte para siempre», dijo con voz firme. «Y aunque el destino nos separó, nunca rompí esa promesa. Te amé en la distancia, en el silencio, en la resignación. Hoy renuevo ese compromiso, pero con una diferencia. Ahora sé el valor del tiempo. Cada minuto contigo es un regalo que nunca volveré a dar por sentado, Juliana», con lágrimas contenidas. Respondió. «Durante años, guardé mi corazón en una caja de recuerdos, convencida de que el amor verdadero solo llega una vez». Su voz temblaba ligeramente. «Criando a Simón, encontré un propósito, pero siempre hubo un vacío que nada podía llenar. Hoy entiendo que a veces la vida nos da segundas oportunidades disfrazadas de momentos difíciles. Te acepto nuevamente en mi vida, Gabriel, no como el joven que conocí, sino como el hombre en que te has convertido». Cuando el juez los declaró marido y mujer, los aplausos de los asistentes parecieron liberar años de tensión acumulada. Simón fue el primero en abrazarlos, formando por un instante el círculo familiar que siempre debieron ser. La recepción se celebró en el salón principal del hotel, decorado con la misma combinación de flores blancas y doradas. Mientras los invitados disfrutaban del banquete, Gabriel notó que Simón conversaba animadamente con una joven en una de las mesas. «Parece que nuestro hijo está disfrutando de la fiesta», comentó a Juliana. «Es Valeria, su compañera de la universidad», explicó ella. «Han estado estudiando juntos desde que regresó a clases. Creo que le gusta, aunque no lo admita». Gabriel observó a su hijo, maravillándose de cómo, en tan poco tiempo, había llegado a conocer tantos detalles de su vida, su pasión por la astronomía, su talento para la música, su terquedad tan similar a la de Juliana, su preferencia por el chocolate amargo sobre el dulce. «¿En qué piensas?», preguntó Juliana, notando su mirada distante. «En lo afortunados que somos», respondió. A pesar de todo, Juliana asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería.
Las últimas semanas habían traído múltiples cambios y resoluciones. Lorenzo había sobrevivido al ataque cardíaco solo para enfrentar un juicio por fraude financiero y, más gravemente, por el asesinato de Alberto Villalobos. Las pruebas reunidas por Gabriel, sumadas a la confesión grabada en el aeropuerto, habían sido contundentes. Ahora aguardaba sentencia en prisión preventiva. Eugenia, por su parte, había emprendido un difícil camino de redención, tras confesar su participación en la manipulación que separó a Gabriel y Juliana. Había donado gran parte de su fortuna personal para crear una fundación dedicada a la investigación de enfermedades cardíacas raras, como la que afectó a Simón. Su relación con Gabriel seguía siendo tensa, pero habían establecido una frágil tregua. Con Simón, sorprendentemente, había desarrollado un vínculo más cálido, quizás porque el joven no cargaba con el peso de las decepciones pasadas. «Te amo», susurró Gabriel a Juliana, besando suavemente su mano. «Y yo a ti», respondió ella. Siempre, más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Gabriel, Juliana y Simón se escabulleron de la fiesta para subir a la terraza del hotel. Desde allí, la vista de Ciudad de México era espectacular, con sus luces comenzando a brillar contra el cielo rojizo. «Este era mi lugar favorito cuando era niño», comentó Gabriel. «Mi padre me traía aquí y me contaba historias sobre cómo había construido este imperio desde cero. ¿Crees que estaría orgulloso de cómo han resultado las cosas?», preguntó Simón. Gabriel consideró la pregunta por un momento. «Creo que estaría orgulloso de ti», respondió finalmente, «y de los cambios que estamos implementando en la empresa». Bajo la dirección de Gabriel, Hoteles Villalobos había iniciado una transformación radical. Una auditoría completa había limpiado las prácticas corruptas instauradas por Lorenzo. Parte de las ganancias ahora se destinaba a proyectos sociales, incluyendo la construcción de un hospital especializado en enfermedades cardíacas raras. El Hotel San Ángel será renovado completamente para convertirse en el primer centro médico de la fundación, explicó Gabriel. Ya tenemos a los mejores especialistas interesados en el proyecto. Estoy pensando en estudiar medicina después de terminar ciencias, comentó Simón. Quizás cardiología. Gabriel y Juliana intercambiaron una mirada sorprendida. Creí que tu pasión era la astronomía, dijo Juliana. Lo es, confirmó Simón. Pero después de todo lo que pasé, me gustaría ayudar a otros que enfrentan lo mismo. Hizo una pausa. Además, puedo hacer ambas cosas. Estudiar las estrellas y los corazones no es tan diferente. Ambos son sistemas complejos que mantienen la vida. Gabriel puso una mano sobre el hombro de su hijo, sintiendo una mezcla de orgullo y admiración. Sea cual sea tu elección, te apoyaremos, aseguró. Los tres permanecieron en silencio, contemplando cómo la ciudad se transformaba bajo el manto nocturno. Igual que sus vidas habían cambiado en los últimos meses, el pasado no podía borrarse, pero ya no era una carga que los aplastaba. Se había convertido en los cimientos sobre los que construían su futuro juntos. Por cierto, dijo Simón repentinamente, encontré algo interesante revisando los registros antiguos de la empresa. Sacó unos documentos de su bolsillo. Hay indicios de que el abuelo tenía otro hijo, una hija, en realidad, de una relación anterior a su matrimonio con la abuela. Gabriel lo miró atónito. ¿Una hermana? Tengo una hermana, según estos documentos. Sí, confirmó Simón. Hay registros de transferencias periódicas a una cuenta en Monterrey durante años. Cesaron solo cuando el abuelo murió. Juliana sonrió ante la expresión perpleja de Gabriel. Parece que los secretos familiares nunca terminan, comentó. ¿Deberíamos buscarla?, preguntó Gabriel, procesando aún la revelación. Creo que sí, respondió Simón. Nuestra familia ya ha sufrido suficiente por los secretos y las mentiras. Mientras los tres contemplaban el horizonte de la ciudad, Gabriel pensó en lo extraño que era el destino. 20 años de separación, una enfermedad casi mortal, conspiraciones familiares, todo para llegar a este momento de paz y unión. La vida les había dado una segunda oportunidad que no pensaban desaprovechar. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa en un brindis improvisado. Por la familia, añadió Juliana, uniendo su copa a la de él. Por la verdad, completó Simón, cerrando el círculo. Por dolorosa que sea, siempre es mejor que la más hermosa mentira. El sol terminó de ocultarse,
dando paso a un cielo estrellado que parecía bendecir su nueva vida juntos.